Doctores, buenos días. Ya un segundito para iniciar. Ay, no, Dios, ¿qué hago acá? Cero cuatro cero cuatro. Cuatro treinta y nueve. Dios. Bien, señoras, señoritas, señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy Buenos días, buenos días. doctor. Días, doctor. Buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, sí, señor, bendito sea Dios. Bueno, entonces vamos a mirar en este módulo el proceso penal colombiano, que es la ley 906 del 2004, o el procedimiento que se lleva a cabo cuando se haya cometido una conducta punible o cuando se haya cometido un delito. Se debe tener en cuenta la aplicación del procedimiento penal. De igual manera, como en otras áreas del derecho, existe una norma sustantiva y una norma procedimental. Entonces, en este evento, cuando se tenga el conocimiento de que se ha cometido una presunta conducta punible o un delito, o que alguna persona es presunta autor o partícipe de la comisión de una conducta punible, entonces se aplicará la ley 906 del 2004 para poder llevar a cabo la responsabilidad o culpabilidad de esta persona que presuntamente ha cometido esa conducta punible. Pero antes de ello tenemos que mirar el contenido programático que nos indica a nosotros, que esa persona ha cometido esa conducta punible. Entonces, vamos a iniciar con la lectura de ese contenido programático que nos indica la universidad. Vamos a mirar la explicación, vamos a mirar cuáles son los pasos a seguir y en un principio vamos a estructurar la ley 906 del 2004 para llevar a cabo y saber las diferentes audiencias que se surten ante un juez y las audiencias que se surten ante otro juez, sin antes indicarles que en un proceso penal siempre van a intervenir dos jueces. Un juez que se llama juez penal municipal con función de control de garantías y un juez penal municipal de conocimiento o un juez penal de conocimiento. Entonces, ante estos dos jueces se llevará a cabo estos momentos procesales cuando se inicia cualquier proceso por la comisión o el daño causado a un derecho o a un bien jurídicamente tutelado. Bien. Dentro del contenido programático que la universidad me envía y que ya está en la plataforma para que ustedes lo puedan mirar,
De igual manera ya coloqué allá también las diferentes tareas. Me falta hacer algún ajuste porque dentro de los requisitos que tenemos que llevar allá, tuvimos una reunión el día miércoles o jueves. Ay, Dios mío, esta vaina no me va a dejar. Tuvimos una reunión de 6 de la tarde a 10 de la noche, como el día miércoles o jueves de la semana pasada, donde nos indica la universidad el cambio y la manera o la forma como en la cual vamos a llevar nosotros de aquí en adelante estos módulos. Entonces, uno de ellos es que se debe explicar súper bien y que quede entendido de los temas que vamos nosotros a desarrollar acá. Por eso quiero hacerle extensivo el contenido programático. Ese contenido programático, datos generales, asignatura procesal penal, semestre octavo, créditos 3, duración del curso 20 sesiones. Justificación. Dice, el derecho penal es una de las áreas más importantes y tradicionales para el abogado, por lo que la asignatura de teoría del delito es indispensable. Ay, pero ¿esto qué es? Así. Para que el estudiante adquiera los conocimientos que se deducen de su filosofía, por qué el Estado tiene la facultad de prohibir conductas e imponer sanciones, la razón de ser de las normas rectoras y su aplicabilidad, los fundamentos básicos, su evolución y tendencias actuales sobre el particular, el injusto penal y sus consecuencias jurídicas. Con este programa, la universidad suministra al estudiante una adecuada formación teórica combinada con una orientación práctica sobre esta disciplina jurídica para así valorar la realidad social basada en el estudio, análisis, interpretación y argumentación con relación al ordenamiento positivo. El estudiante adquirirá sólidas competencias en la temática de la teoría del delito, ya debieron tener esas bases, podrá desempeñarse como juez, como fiscal, como abogado litigante o como delegado del Ministerio Público. Bien, entonces acá en esta primera parte que nos indica es que debemos nosotros mirar en qué consiste esa ley 906 del 2004. Mirar que dentro de esta ley de 906 del 2004 existen algunos principios y normas rectoras de igual manera que como existen en las demás ramas del derecho penal. Recuerden que cuando vimos el derecho penal vimos algunas normas y principios rectores que estaban siempre tipificadas en los artículos primeros de la norma. Acá también en el procedimiento penal debemos estar acorde y conocer y saber las diferentes garantías procesales o normas o principios rectores que están tipificados en nuestro procedimiento penal. Desde el artículo número 1 hasta el artículo 27 vienen a estar tipificadas ahí las normas y garantías procesales que tenemos que mirar, que es la dignidad humana, que es la legalidad. Todo eso tenemos nosotros que mirar y es lo que nos indica acá la norma para llevar a cabo. Los objetivos. Por medio del presente curso, el estudiante adquirirá los conocimientos dogmáticos y político-criminales mínimos para el análisis del sistema penal acusatorio y su diferencia con el anterior sistema de enjuiciamiento criminal, lo cual le permitirá a su vez aplicar dichos conocimientos a la solución de problemas concretos. Entonces acá vamos a mirar que la anterior norma procedimental penal era la ley 600 del 2000. Hoy en día se llevan muy pocos casos con ella, con esta ley. Se estaba llevando a cabo el caso del señor Uribe y están en esa discusión de mirar a ver si, como trajeron de la Corte Suprema de Justicia, sala de instrucción, por favor me apagan los micrófonos, son tan amables. Entonces,
Hoy en día, con la ley 600, que era el anterior procedimiento penal, se llevan algunos casos, ay, Dios mío, con esta gente, se llevan algunos casos, muy pocos, mínimos, pero de igual manera se llevan. Les indicaba que el caso del señor Uribe se está llevado, o se llevaba por la ley 600 del 2000, lo lleva a la Corte Suprema de Justicia, sala de instrucción, pero los abogados de Uribe hicieron o quisieron trasladar de la Corte Suprema de Justicia para que la justicia ordinaria, es decir, la ley 906 del 2004, iniciara con el proceso, o continuara mejor con el proceso del señor Uribe, pensando que era mucho más favorable para él y para que le pudiesen dar o otorgar la libertad, porque recuerden que se le impuso una medida de aseguramiento preventiva en centro domiciliario. Esa es una audiencia que nosotros vamos a llevar a cabo y que se tiene que ver acá y que se hace ante juez penal municipal con función de control de garantías. Esa audiencia de imposición de medida de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad en centro carcelario o en centro domiciliario. Esa tenemos que mirarla. Entonces, acá ya se está privado de la libertad y no como decían los abogados de Uribe, que la fiscalía es la que puede otorgarle la libertad al expresidente. Eso es una gran falacia, una gran mentira. Quien le puede otorgar la libertad con una audiencia que se llama para controvertir o para solicitar la libertad de medida de aseguramiento. Esa medida de aseguramiento la debe otorgar un juez penal municipal con función de control de garantías, ninguna fiscalía. El único que puede otorgar o imponer esa medida de aseguramiento en la ley 906 del 2004 es un juez con función de control de garantías, no la fiscalía. La fiscalía, dentro de las funciones que vamos a mirar, es indaga, investiga y acusa. Entonces, en esto y esta materia es tan importante para poder nosotros tener y poder diferenciar qué funciones o qué roles importantes cumple la fiscalía y qué funciones importantes cumple la defensa, qué funciones importantes cumplen los jueces que dirigen cada una de estas audiencias y que tienen que ser imparciales. Entonces, por esto es importantísimo para saber cuáles son esos momentos procesales en los cuales debemos nosotros actuar y cuáles son los requisitos o presupuestos que debemos nosotros tener en cuenta en cada una de las audiencias. Bien, acá nos indica de algunos objetivos específicos. Dice, finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de, finalizado el curso, me imagino que tiene que decir acá el contenido, me dice, así al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de, dos puntos, establecer las diferencias básicas existentes entre los sistemas de enjuiciamiento de la ley 600 del 2000 y la ley 906 del 2004. Tenemos que mirar cómo funcionaba esa ley 600 y cómo funciona nuestra ley 906 del 2004. Segundo, diferenciar las formas de iniciación del proceso penal en Colombia. ¿Cómo se inicia ese proceso penal en Colombia? Cuando se tiene conocimiento de la noticia criminis, cómo inicia la fiscalía y cuál es el rol de la fiscalía, con qué momento procesal inicia y de igual manera en qué momento ya puede intervenir la defensa o el abogado que va a hacer la defensa técnica de esa persona que le ha confiado para que le proteja ese derecho fundamental que es el de la restricción de la libertad. Tercero, diferenciar las etapas dentro del sistema penal acusatorio. Ustedes creo que ya han tenido algún conocimiento, ya sea por noticias, de las diferentes etapas que se surten dentro del proceso penal o dentro de la aplicación de la ley 906 del 2004. Ahorita, terminado de explicar esto, inicio la clase con la estructuración del proceso penal o de la ley 906, indicándoles las diferentes audiencias que se surten ante uno y ante otro juez. Con eso vamos a iniciar.
Quinto, abordar críticamente el análisis de sentencias sobre las cuales tenga conocimiento. Creo que ahí ya he subido algunas sentencias, tengo que buscar otras que debemos leer y que hagan relación fundamental con algunas de las audiencias o con algunos de los preacuerdos que se puedan llevar a cabo en la diligencia de la ley 906, ya sea el principio de oportunidad o algunos otros preacuerdos que permita la ley que se puedan hacer. No todo, en todos los delitos o en todas las conductas punibles se pueden llevar a cabo preacuerdos. Sexto, resolver casos prácticos relativos a la dinámica del proceso penal en Colombia. Acá voy a hacer un paréntesis, doctores, porque la universidad también, como les indiqué en la reunión que tuvimos, nos dice que debemos llevar a cabo audiencias o simulacros de audiencia ya prácticos presenciales en la institución, en la universidad. Ya le solicité al nuevo vicedecano, que es el doctor Milton, le envié algunas fechas optativas para que nosotros podamos llevar a cabo las diferentes simulacros de las audiencias de acuerdo a las audiencias que vayamos agotando. Las primeras audiencias, una es de solicitud de medida de, perdón, solicitud de captura, que esa la hace el fiscal ante el juez de control de garantías y debe cumplir con algunos requisitos cuando va a solicitar para que se capture a una persona porque se tienen algunos elementos materiales probatorios de evidencia física que dan prueba de que es el presunto autor o partícipe de la comisión de esa conducta punible. Y después viene la legalización de captura y hasta donde vayamos y hayamos explicado, entonces tenemos que hacer esas audiencias prácticas, doctores, y nos toca en la universidad, en la sala de audiencias de la universidad. Estoy esperando que el doctor Milton me envíe si realmente las fechas que le entregué optativamente, que ya les digo cuáles son. Dentro de las fechas que le indiqué al doctor Milton son el día 16, el día 23 y el día 30 de octubre, para podernos desplazar hasta la universidad y hacer los simulacros. Esos simulacros quedan grabados allá en la sala de audiencias de la universidad. Entonces, esa es una situación que nos indica la universidad que debemos hacerla en estas materias prácticas, porque esto es práctico. Acá yo les voy a indicar únicamente algunas teorías, pero esto es práctico. Todo lo que se debe hacer acá, eso es práctico. Bien, vamos a continuar. Ahora sí viene lo que es el contenido, doctores. El contenido nos indica que sesión 1 dice diferencias entre el anterior sistema procesal penal y el actual. Acá hoy les voy a hacer más o menos, es como una estructuración de todo lo que es el esquema de la ley 906 del 2004, con eso por lo general inicio. Ya el día de mañana haré algunas diferencias muy prácticas entre los dos sistemas. Bien, acá nos indica sesión 2, principios rectores del derecho procesal penal, principios rectores del derecho procesal penal. Bueno, ahí me está repitiendo. En el Código de Procedimiento Penal, la ley 906, como les indicaba, me habla de garantías procesales. Son 27 principios que nos está indicando ahí nuestra norma procesal penal y que debemos nosotros tener en cuenta esos principios o presupuestos. Ahí nos indica principio de la dignidad humana, principio de libertad, vamos a mirar qué es eso, principio de prelación de los tratados internacionales, principio de igualdad, principio de imparcialidad, principio de legalidad, principio de presunción de inocencia, principio de defensa, principio de oralidad, principio de actuación procesal, principio de protección a las víctimas, principio de lealtad y principio de gratuidad.
Hay otros que no están acá dentro del contenido y que sí están tipificados o relacionados en la ley 906 del 2004 y que tenemos también que mirar qué es cada uno de ellos. Sesión 3. Ay, ahí sigue, miren. Principio de intimidad, principio de contradicción, principio de inmediación, principio de concentración, principio de publicidad, principio de juez natural, principio de doble instancia, principio de cosa juzgada, el artículo 21, principio de restablecimiento del derecho, principio de cláusula de exclusión y principio de integración. Todos esos principios tenemos nosotros que verlos o que mirarlos ahí. Bien. El último, está aquí el principio de prevalencia. Ese principio de prevalencia lo vamos a ver de primeras para indicar y saber por qué se llama así ese principio de prevalencia. Siempre lo indico, lo explico al iniciar los principios, porque creo que es fundamental y hace parte importante dentro de la estructuración y dentro de la explicación de cada uno de estos principios. Sesión 4. Ojo, el Código de Procedimiento Penal pues trae una estructuración también, como yo les había indicado. Acá en la sesión 4 tenemos que mirar lo que es la jurisdicción y la competencia, cuando un juez es competente para poder llevar a cabo un proceso, porque no todos los jueces conocen de los mismos delitos. Yo si voy a hablar del terrorismo, pues el juez penal municipal no puede conocer de ello. Para eso existe el juez penal del circuito especializado que irá a conocer de ello. Y entonces tenemos que mirar la competencia y la jurisdicción desde la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los tribunales superiores de distrito judicial, los jueces penales de circuito especializado, los jueces de circuito, los jueces penales municipales, los jueces promiscuos municipales que conozcan de algún proceso penal, y cada uno de ellos tienen una jurisdicción, es decir, en qué territorio se pueden mover y tienen una competencia, es decir, son competentes para poder conocer de los delitos, de diferentes delitos. El juez penal municipal pues conoce de muy pocos. Quien más conoce de delitos es el juez penal del circuito especializado. Él conoce alrededor de unos 32 delitos que se dan o se cometen en Colombia. Entonces, ese es el juez que más conoce de delitos. Entonces, en la sesión 4 vamos a hablar de esa jurisdicción y de esa competencia. Dice, distribución de competencia por el factor material. Tenemos que mirar cuándo es competente por ese factor el juez. Distribución de competencia por el factor territorial. En un distrito, por ejemplo, ¿quiénes son competentes dentro de ese distrito? Vamos a ver cuáles jueces son competentes, por eso hay que poner muchísimo cuidado, muchísima atención en ello. Sesión 5, distribución de competencias por factor funcional, eso también tenemos que mirarlo. Distribución de competencia por factor personal, conexidad, ¿qué es la conexidad? ¿Qué es la unidad procesal? Que está en el artículo 51 en adelante del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué diferencia hay entre la unidad procesal y la conexidad? Ruptura de la unidad procesal. ¿Cuándo existe ruptura de esa unidad procesal? Teniendo en cuenta que se cometieron un concurso heterogéneo de conductas punibles. Entonces, ¿cuándo se rompe esa unidad procesal? ¿Qué es la unidad procesal? Sesión 6 me dice, inicio del proceso penal. Formas de inicio del proceso penal. Caducidad de la querella, clases de notificaciones, contabilización de los términos, recursos de reposición, recurso de apelación, recurso de casación, ineficacia de los actos procesales, concepto de causales de nulidad. Ahí tenemos que mirar cuándo se invoca o se interpone la nulidad, en qué audiencia. No solamente hay que interponer la nulidad, hay que sustentar la nulidad con los 9 requisitos que soportan esa nulidad, saberlos argumentar
jurídicamente ante el juez para que el juez nos pueda autorizar o mire la posibilidad de esa nulidad que se está interponiendo. No es solamente solicitarle al juez con el debido respeto, solicito una nulidad por tal cosa, hay que motivarlo con esos 9 requisitos que no están tipificados en ningún código, debemos buscarlos, los requisitos que sustentan la nulidad, debemos nosotros buscarlos o sustentarlos. Sesión 7. Partes e intervinientes en el proceso. Bueno. Dentro de un proceso o dentro de la ley 906 existen, de una vez, si quieren van tomando apuntes porque esto creo que es acá donde voy a explicarlo. Dentro de la ley 906 o el procedimiento penal existen algunas partes y unos intervinientes dentro de ese proceso penal. El juez que dirige la audiencia es la autoridad competente que está o quien tiene a cargo la dirección, organización, el cuidado y protección de la audiencia. El juez es una autoridad imparcial. El juez no podrá declinarse ni podrá favorecer a ninguna de las partes. El juez, a través de los elementos materiales probatorios de evidencia física legalmente obtenida, irá a dirimir el conflicto o el proceso. Y no, vuelvo y reitero, no tiene la posibilidad de favorecer a ninguna de las partes. Entonces, esa viene a ser la autoridad competente que dirige la audiencia. Después de ello, dentro de un proceso y dentro de una audiencia, vienen a intervenir las partes. Y son parte dentro de un proceso, la Fiscalía General de la Nación, son parte dentro de un proceso, la Fiscalía General de la Nación, tiene sus funciones o roles que vamos a mirar más adelante. Dentro de sus roles, tiene 3 importantes que les voy a decir acá, que es indagar, investigar y acusar. Esos son los 3 roles, los más importantes, porque ya más adelante en esta sesión 7 vamos a mirar los roles de cada uno, los roles del juez, los roles de las partes. Ya como les indiqué, una de las partes es la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? A través del delegado o a través del fiscal que esté adelantando el caso. Entonces, esas son 3 funciones o roles importantes de la Fiscalía General de la Nación a través de su delegado y es una de las partes. La segunda parte que interviene dentro de un proceso o dentro del procedimiento penal es el indiciado, imputado, acusado o condenado y la defensa técnica, su abogado. Esa es la otra parte. Son las únicas partes que intervienen en un proceso. ¿Y por qué? Porque cada una de ellas tiene un objetivo fundamental dentro de ese proceso. Como les indicaba, la Fiscalía tiene el objetivo fundamental de buscar la responsabilidad o la culpabilidad de esa persona que posiblemente es autor o partícipe de haber cometido ese delito o de haber cometido esa conducta punible. Ese es el objetivo fundamental. Y dentro de las pretensiones de la Fiscalía es buscar cada uno de los elementos materiales probatorios de evidencia física que le den certeza y le den convencimiento al juez de que esta persona sí es responsable o culpable de la comisión de esa conducta punible. Esa es la parte fundamental de la Fiscalía. Más adelante vamos a mirar otras funciones o otros roles de la Fiscalía. La otra parte, como les indico, pues es el indiciado, el imputado, el acusado o el condenado o el procesado. Y su defensa técnica, que es el abogado que contrató o que es el abogado de confianza porque pudo pagarle sus honorarios, ¿cierto? Porque la ley nos indica que si puede o tiene los requisitos,
requisitos económicos para poder pagar un abogado de confianza, lo podrá hacer. Si no puede pagar ese abogado de confianza, pues entonces el Estado le asignará un abogado de la lista de abogados de la Defensoría del Pueblo para que este abogado le inicie y le lleve durante todo el desarrollo del proceso la defensa técnica, porque no podrá estar sin la defensa técnica. Esa vendría a ser una nulidad si no tiene un abogado que le lleve a cabo la defensa técnica durante todo el procedimiento. Bien, de igual manera, como la Fiscalía tiene sus funciones o sus roles, pues la defensa y el indiciado también tendrá sus funciones. Y una de ellas es buscar por todos los medios la inocencia, ¿sí? Y desvirtuar las pretensiones que le está indilgando la Fiscalía General de la Nación. Esa es la otra función, una de las funciones que tiene la otra parte, que es la de defensa y su prohijado o la persona que le ha confiado esa defensa técnica. Y son partes dentro del proceso. Son las únicas partes, fiscalía y defensa. No se nos vaya a olvidar, ni vayamos a confundir, doctores, con los otros intervinientes. Ya les dije, la autoridad competente es el juez que dirige la audiencia y que tiene que ser una autoridad imparcial. No podrá beneficiar a ninguna de las partes, teniendo en cuenta como parte la fiscalía y la defensa técnica y el indiciado. No podrá declinarse ni favorecer. Es una autoridad imparcial. Bien. Ahora vienen los intervinientes dentro de un proceso, doctores. Los intervinientes dentro de un proceso son Ministerio Público, también Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y todas sus dependencias de hacia abajo, inclusive la personería, enviará algunos delegados para que verifiquen, para que lleven a cabo la protección de los derechos fundamentales de quienes intervienen en el proceso. Y que yo hablo acá general de intervención, tanto el juez, las partes y los intervinientes. En algunos casos hablaban de terceros intervinientes, no, son intervinientes. Entonces, el primer interviniente dentro de un proceso, dentro de la aplicación de la Ley 906 del 2004, es el Ministerio Público. Pero ojo, señoras, señoritas y señores, el Ministerio Público en la gran mayoría de audiencias brilla por su ausencia, teniendo un rol y teniendo una función tan importante y tan fundamental, que es la de protección de los derechos fundamentales de todos los que intervienen en la audiencia. En la gran mayoría de audiencias brilla por su ausencia. Tiene que notificarlo o tiene que conducirlo a la audiencia el juez, porque esa es una atribución que tienen los jueces, de poder traer al Ministerio Público, de poder hacer que comparezcan las partes o de hacer que comparezcan los testigos que están ahí como elementos materiales probatorios testimoniales dentro del procedimiento penal. Entonces, habrá algunas audiencias, cuando miremos nosotros las funciones o los roles del Ministerio Público, en algunas audiencias de renombre y donde se puedan vulnerar derechos fundamentales, donde se tiene o se debe o tiene que estar el Ministerio Público para proteger esos derechos fundamentales y la dignidad humana de todas las personas que intervienen ahí. Entonces, ese es el primer interviniente. Segundo interviniente dentro de la aplicación de la ley penal o del procedimiento penal es Policía Judicial. Y Policía Judicial tiene una labor importantísima o tiene unas funciones importantísimas dentro del desarrollo, aplicación y solución del derecho procesal penal. Primero que todo, Policía Judicial, tan pronto tenga conocimiento de la comisión de una conducta punible o de la presunta comisión de un delito, pues se desplazará inmediatamente al lugar de los hechos para llevar a cabo sus funciones importantes,
Dentro de ellas, acordonar el lugar de los hechos, es la primera función importante de ellos, acordonar el lugar de los hechos. ¿Para qué hace esto? Para que los elementos materiales probatorios de evidencia física que están dentro del lugar de los hechos no se contaminen, para que no se destruyan, para que no se alteren. Entonces, en el lugar de los hechos acordonan esa situación para que las personas que están ahí no ingresen y puedan destruir, contaminar, alterar o inclusive ocultar estos elementos materiales probatorios que van a ser fundamentales en la incorporación de estos elementos para poder solucionar ese caso. Policía judicial también tiene que localizar los elementos materiales probatorios que estén dentro de ese lugar de los hechos. Si son casquillos de arma de fuego, los tendrán que identificar, primero localizar, después identificar y tenerlos ahí para después, más adelante, hacer la obtención, la recolección y el embalaje de esos elementos materiales probatorios de evidencia física y que sean adecuados y no se hayan destruido ni alterado y que puedan cumplir con la función importante de poder servir como elemento material probatorio de evidencia física. Existen otras funciones que cuando lleguemos allá del artículo 250 de la Constitución Política y acá en el Código de Procedimiento Penal, otras funciones importantes de Policía Judicial, que es otro interviniente dentro del desarrollo de cualquier audiencia. Es importante. Bien, otro interviniente dentro del proceso, la ley 906 del 2004, viene a ser las víctimas y de eso tenemos que hablar. Las víctimas, su defensor o sus defensores, porque la norma nos indica que pueden tener un defensor o varios defensores como quieran y que le lleven a cabo esa defensa de los derechos fundamentales y logren, si se encuentra realmente que se le vulneró un derecho fundamental a esa víctima, logren el restablecimiento del derecho y logren la indemnización, ya sea integral o la indemnización pecuniaria por parte del sujeto activo que cometió esa conducta, si se encuentra responsable y mediante una sentencia condenatoria lo va a encontrar responsable. Permítame. Aló. Estoy en clase, qué pena, ¿me pueden llamar después de las 12? Gracias. Bien, esto es fundamental, doctores. Ya tenemos claro que el juez cumple una función dentro de cada audiencia, quiénes son parte dentro de un proceso y quiénes son intervinientes. Les explico esto porque más adelante, como nos indica acá lo de la universidad, nos indica el juez en la sesión 7, el juez, la fiscalía, la defensa, el ministerio público y la víctima. Ellos tienen una función importante dentro del desarrollo del proceso que vamos a mirar nosotros. Bien, sesión número 8. Acá me indica las etapas del proceso penal y duración de los procedimientos. Bueno, esto de la duración lo pongo en duda, doctores, porque uno no sabe ni tiene establecido un tiempo necesario en el cual va a durar cada uno de los momentos procesales y de las audiencias. Hay audiencias, por ejemplo, la audiencia preparatoria, que dura 4, 5, 6 horas, dependiendo los elementos materiales probatorios que descubra las partes y que vayan a explicar tanto la fiscalía como la defensa. Uno no tiene un tiempo determinado. Como hay audiencias que pueden durar 20 minutos, hay audiencias que pueden durar 4, 5 o 6 horas. De eso no podemos nosotros determinar el tiempo o decirle a nuestro cliente, no, esta audiencia dura media hora, no, eso es indefinido. Se pueden presentar muchísimas cosas dentro de la audiencia, doctores, y no podemos determinar un tiempo. Hay audiencias que cuando hay varios sujetos
dura todo un día e inclusive la noche y toda esa situación. Entonces, acá debemos determinar, debemos de ser muy cautelosos, debemos mirar exactamente qué audiencia es la que vamos a realizar, preparar muy bien las audiencias, preparar muy bien los elementos materiales probatorios, saber que en cada una de las audiencias se va a llevar a cabo es un requisito fundamental o un objetivo fundamental. No vamos a confundir la audiencia de legalización de captura con la audiencia de formulación de imputación o con la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, etcétera, etcétera. Bien, acá dice sesión número 8 del proceso. La indagación e investigación preliminar. Vamos a mirar qué es la indagación y qué es la investigación preliminar que hace o lleva a cabo la Fiscalía y donde no interviene todavía el presunto autor o partícipe de la comisión de la conducta punible, menos su abogado. Lo hace la Fiscalía General de la Nación, esa indagación y esa investigación preliminar y que no hay audiencia contradictoria. Es decir, cuando hay audiencia contradictoria es cuando están las dos partes, que ya conocemos y ya sabemos cuáles son esas dos partes, ¿no? El enjuiciamiento, bueno, el enjuiciamiento ahorita vamos a mirar a cuáles momentos procesales recibe ese nombre de etapa de juzgamiento y cuál es la otra etapa que se hace o se llevará a cabo o se realiza o se ejecuta ante los diferentes jueces. Sesión número 9. Régimen de la libertad. Acá debemos estar claros, doctores, debemos analizar también unos artículos de la Constitución Política porque es un derecho fundamental y ninguna autoridad competente puede restringir o privar de la libertad o capturar a una persona si no es mediante un mandato escrito por una autoridad judicial competente. Y para ello se necesita que la Fiscalía General de la Nación le solicite al juez de control de garantías, que es la autoridad competente para poder restringir la libertad, necesita que le solicite, pero eso tiene algunos requisitos importantes, o si no el juez de control de garantías no me irá a otorgar esa orden de captura. Eso tiene que tener unos requisitos. Además, tiene que ser analizados por el juez de control de garantías y poder estar seguro y poder tener el convencimiento para poder otorgar, emitir esa orden de captura. Tenemos que mirar acá las diferentes restricciones de la libertad. Esta que es la más común, que es mediante el escrito que expide el juez de control de garantías. Tenemos que mirar la del artículo 300 del Código Penal, que es la captura excepcional, y tenemos que mirar otra clase de captura, que es la del 301, que es la captura en flagrancia, y debemos explicar los 5 requisitos para que se tipifique o se dé esa captura en flagrancia. Pues esto lo vamos a hacer paso por paso, doctores. Cada uno de estos temas los vamos a hacer en su momento adecuado y que quede claro, que quede bien preciso, porque si bien es cierto que las demás temas de derecho penal, como el penal general, como la teoría del delito, como los delitos en particular, como los sistemas penales procesales y como la ley 906, cada uno tiene y aporta dentro del proceso y la aplicación de esta ley 906. Bien, la captura, hay que mirar, de ahí nos dice, régimen de la libertad, captura en flagrancia, que les indicaba, captura por orden judicial, captura administrativa, esa ya casi no se da, doctores, captura públicamente requerida, medida de aseguramiento, definición, clases de medida de aseguramiento, esas las vamos a ver, el artículo 906 en adelante, están las clases de medidas de aseguramiento, la diferencia, y eso también ya lo vimos creo que en penal general, la diferencia entre medida de seguridad y medida de aseguramiento, hay que mirar cada una de estas situaciones, requisitos formales y requisitos materiales de la medida de aseguramiento y la medida de seguridad, principios rectores y requisitos especiales de las medidas de aseguramiento.
También hay que mirar cuándo, cómo, de qué manera se dan estas medidas de aseguramiento, porque recuerden que es privar de la libertad, y el artículo 28 dice que a ninguna persona se podrá molestar, ni restringirle su libertad, ni molestarla en su domicilio, si no es con un mandamiento escrito emitido por autoridad judicial competente. Todo eso lo tenemos que ir mirando despacio, cómo, de qué manera se va a llevar a cabo esto. Acá dice, privativas de la libertad, indicios graves de responsabilidad, pena mínima, necesidad y proporcionalidad, causales de libertad, beneficios y sustitución de la medida de aseguramiento preventiva, que fue lo que se hizo con el señor Uribe, porque dentro de las medidas de aseguramiento están unas privativas de la libertad en centro carcelario y otras son medidas de aseguramiento privativas de la libertad temporalmente en centro domiciliario, que fue lo que se le otorgó a este señor. Entonces hay que mirar la diferencia entre una y otra y cuándo se puede sustituir o pedirle el favor al juez de control de garantías que me sustituya esta medida preventiva de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, sustituírmela o cambiármela o conmutármela por la privativa de la libertad domiciliaria. Todo esto tenemos que saber y en qué momento. No en todos los casos se puede pedir la sustitución o la conmutación de esta medida privativa de la libertad preventiva y temporal, porque habrá algunos delitos que no comportan necesariamente, se tiene que dejar privado de la libertad a esta persona para que no se vayan a vulnerar los requisitos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que más adelante los vamos a mirar, porque si se deja en libertad, esta persona puede vulnerar estos requisitos fundamentales de este artículo 308, que como digo, lo vamos a mirar y vamos a detallarlo, vamos a explicar. Estos requisitos se llaman requisitos subjetivos de esta persona y que pueden vulnerarse si se deja en libertad a la persona que se esté llevando a cabo la judicialización. Causales de libertad, tenemos que ver beneficio y sustitución de la... Este es lo que le digo, la sustitución. Se puede dar la sustitución de la medida de aseguramiento por la domiciliaria o también cuando se dicte ya la sentencia definitiva por parte del juez de conocimiento, si el delito comporta esta posibilidad de hacer el cambio que tenemos que mirar, o la sustitución para que la persona pague en su domicilio, pues se puede solicitar. Hay algunos requisitos importantes mediante los cuales le podemos solicitar al juez que irá o que le otorgue el beneficio de pagar esta privación de la libertad en el domicilio y que se la cambie por el carcelario, por el domicilio y que la pueda pagar allá. Como digo desde ahora, no en todos los eventos, no en todos los casos se puede solicitar esta conmutación o esta sustitución de la pena. Bien. Sesión número 10, primer parcial, doctores. Ahora vamos a mirar lo de los parciales. Y vamos a mirar también lo de la casuística que debemos ir personalmente a la universidad y en la sala de audiencias a llevar a cabo estas audiencias. Nos toca ir, doctor, en la universidad nos indicó ya, yo las estaba haciendo virtualmente, que también se puede, pero la universidad ya nos indicó que tenemos que ir. Entonces, ahora cuadramos que un grupo de tantas personas, dependiendo los que sean, vamos a hacer las primeras audiencias, otro grupo hacemos las otras audiencias y el último grupo pues hacemos las últimas audiencias. De esa manera nos toca trabajar. Bien. Sesión número 10, el parcial. Entonces ya ustedes saben de qué manera hago los parciales. Los voy a hacer escrito una selección múltiple con única respuesta. Acá sí ya vamos a trabajar casuísticamente. Yo les coloco un caso y voy a preguntar sobre ese caso de acuerdo a los temas que hayamos visto hasta el momento. Siempre ustedes ya conocen mi metodología. Los parciales son acumulativos, siempre tendrán o incluiré
la clase que antecede al parcial. Entonces ya sabemos. Sesión número 11. Dice, régimen probatorio en el proceso penal. ¿Cómo se obtienen los elementos materiales probatorios? ¿Cuáles son esos elementos materiales probatorios de evidencia física? ¿Qué es la pertinencia, conducencia, utilidad que se tiene que explicar en una de las audiencias? Entonces, eso se tiene que tener en cuenta. Nosotros ya conocemos qué es eso de la conducencia, pertinencia, utilidad. Ya conocemos los elementos materiales probatorios, cada uno de los elementos que hay. Todo eso ya tenemos un conocimiento claro de esa situación. Definición conceptual, diferencia entre evidencia, medio de prueba y prueba. Entonces, vamos a hacer un recuento de ello porque nosotros también vimos que es el medio de prueba y la prueba y la evidencia. Requisitos de admisibilidad de la evidencia como medio probatorio. ¿Cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta para que ese medio de prueba o ese elemento material probatorio sea admisible o se admita por parte del juez dentro del proceso y vaya a cumplir con esos requisitos y objetivos fundamentales, que es darle claridad al proceso para que el juez, teniendo en cuenta el estudio que le haga, dé una valoración ya sea condenatoria o absolutoria? Y el momento procesal en el cual se llevará a cabo el descubrimiento de ese elemento material probatorio y el momento en el cual se practica ese elemento material probatorio en las diferentes audiencias. Tenemos que mirar audiencia por audiencia y los requisitos que se den en cada una de ellas. Bien, dice cláusula de exclusión, teoría de los frutos del árbol envenenado. Bueno, eso acá hay una sentencia que los frutos del árbol envenenado es cuando se lleva a cabo un registro de allanamiento de algún inmueble donde se presume, o se presume no, tiene que estar ya con seguridad la fiscalía de que allá se está cometiendo una conducta punible y van, por ejemplo, por la recolección de unos elementos materiales probatorios de evidencia física y resulta que en ese inmueble encuentran es una persona secuestrada. A eso hace referencia los frutos del árbol envenenado. Tenemos que hablar un poquito de ello. Y bueno, judicialización de la prueba diferente entre el régimen de la ley 600 y el régimen de la ley 906. Miramos a ver cómo se practicaba la prueba en ese régimen de la ley 600 y cómo se aplica en este momento en la 906. Prueba de referencia, los indicios, eso también ya lo vimos. Valor probatorio de los informes de policía judicial. ¿Qué valor tienen? Por eso les indicaba que policía judicial cumple un rol importantísimo dentro de la aplicación y desarrollo de este procedimiento penal. Sesión número 12. Acá me dice dinámica de las audiencias dentro del proceso penal acusatorio. El denominado triple combo, la formulación de acusación, la preparatoria al juicio oral. Acá me voy a detener un poco, doctores. Ya ustedes están en octavo semestre. Ya no quiero que en clase o por fuera de clase, donde estén, me hablen ustedes de combo y de triple combo. Eso lo dejamos para la cafetería, doctores. Y acá es donde se habla de las audiencias preliminares o concentradas. De esa manera nos vamos a referir, ya hablando técnicamente y jurídicamente. Ahorita cuando les haga el esquema del proceso penal, pues nos va a hablar de esas audiencias que se llevan a cabo ante juez de control de garantías y que son la audiencia de legalización de captura, la audiencia de formulación de imputación y la audiencia de imposición de medida de aseguramiento preventiva temporal en centro carcelario o en centro domiciliario o en la residencia del señor. Estas audiencias son las más conocidas y las que se llevan ante juez de control de garantías. Ojo, no quiere decir que sean las únicas.
El juez de control de garantías conoce alrededor de 47 audiencias. Pero estas como son las más conocidas porque los medios y la inmediatez nos están indicando de estas tres audiencias, pues siempre hablamos de estas tres. Sin embargo, en el artículo 153, 154 del Código de Procedimiento Penal, y cuando veamos eso, vamos a indicar que son muchas más. Pero como indico, las más conocidas son estas. Y entonces acá es cuando nosotros hablamos del combo y del triple combo que ya debe salir de nuestro léxico, de nuestro vocabulario. Se habla de combo cuando Fiscalía solicita al juez de control de garantías que se lleve a cabo la legalización de captura y la formulación de imputación, por ejemplo. Se habla de combo porque son dos, ¿cierto? Y ahí es cuando decimos del combo, porque Fiscalía solicita que se lleven a cabo esas dos en un mismo momento, en una misma fecha y en un mismo día. Pero acá estoy diciendo algo mal. No se pueden llevar en el mismo momento, doctores. Se harán en la misma día, pero no en el mismo momento, porque dos no se pueden llevar a cabo toda vez que yo les indicaba que cada una de ellas tiene un objetivo fundamental. Si es legalización de captura, es legalización de captura. Si es formulación de imputación, es formulación de imputación. Terminada la audiencia de legalización de captura, el juez terminará, dirá, siendo las 11:58 del día 5 de octubre del año 2020, damos por finalizada o terminada la audiencia de legalización de captura para dar paso e iniciar la audiencia de formulación de imputación. O termina la audiencia de legalización de captura y dice, vamos a dar un receso de 10, 15 minutos para continuar con la solicitud que me ha presentado la Fiscalía General de la Nación o el delegado de la Fiscalía para dar inicio a la audiencia de formulación de imputación. Es decir, dije mal, no se hace en el mismo momento, se hace de pronto en el mismo día, pero no en el mismo momento porque cada una de ellas tiene un momento especial. Entonces, ese es el tal combo donde se llevan a cabo dos audiencias que por solicitud, siempre la solicitud la hace Fiscalía General de la Nación al juez de control de garantías. Por solicitud del fiscal, el juez permite, el juez otorga que se hagan esas dos audiencias en ese mismo día y en esa misma fecha. Y a eso es que le denomina el combo. No, son audiencias concentradas o audiencias preliminares. Y hablamos del triple combo, pues es cuando el fiscal le solicita al juez de control de garantías para que se lleven a cabo en el mismo día, pues las tres audiencias, doctores. Legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o en el domicilio. Que se lleven en ese mismo día, en esa misma fecha, las tres audiencias y pues en diferentes momentos, ¿no? Cada una de ellas, porque como les indicaba, cada una de ellas pues tiene unos presupuestos o unos requisitos o unos objetivos importantes y que son totalmente diferentes. Y por eso a esto o a ello, a las tres audiencias se les denomina el triple combo, como nos está indicando acá la universidad, el denominado triple combo. No, son audiencias preliminares o audiencias concentradas, que se lleven a cabo tres en el mismo día, pues no quiere decir que triple combo. Son tres audiencias preliminares o concentradas. Y vuelvo y reitero, el combo, el triple combo, lo dejamos para la cafetería, que allá es donde dice uno, deme el combo de la gaseosa y un sándwich o alguna situación de esa. Acá ya son audiencias preliminares o audiencias concentradas. Bien. La formulación de acusación, la preparatoria de juicio oral. Ahorita terminando la explicación del contenido programático, voy a hacer la explicación del esquema o del proceso que se lleva a cabo ante los diferentes jueces y de igual manera voy a indicar por qué se le denomina
al presunto autor de una conducta punible porque se le denomina indiciado, imputado, acusado, condenado. ¿Vale? Entonces vamos a esperar eso. Sesión número 13. Formas de terminación anticipada del proceso. Vamos a mirar acá donde dice de los allanamientos, de eso creo que también hemos conocido, del artículo 219 del Código de Procedimiento Penal, cuando se lleva a cabo un registro y un allanamiento, cuando existe dentro de las funciones del juez, cuando existe la orden para que se haga ese allanamiento o ese control previo de legalidad, cuándo se hace el control posterior de legalidad, etcétera, etcétera. ¿Cuáles momentos o cuáles diligencias requieren ese control previo y cuáles diligencias requieren ese control posterior de legalidad como una de las funciones del juez de control de garantías? Bien, preacuerdos. Tenemos que mirar esos preacuerdos, ya sea un principio de oportunidad, ya sea una indemnización, etcétera, etcétera. Tenemos que mirar en qué consiste cada uno de esos acuerdos. Ahí me habla del principio de oportunidad del artículo 321 del Código de Procedimiento Penal. Eso lo vamos a mirar. Vamos a mirar la preclusión, ¿cierto? La preclusión de la acción penal, que ya nosotros creo que hemos visto el artículo 82 del Código Penal, en el numeral séptimo es una de las preclusiones o determinar anticipadamente el proceso, que es cuando se indemniza integralmente a la víctima, etcétera, etcétera. Sesión número 14. Protección de derechos de la víctima. Claro que esto lo podemos hacer cuando nosotros miremos los roles de la víctima y los roles del defensor de víctimas, se puede de pronto llevar a cabo acá. Sin embargo, acá en la sesión 14 nos indica, trato de guiarme por los contenidos de la universidad sin equivocarme o irme a salir porque después voy a tener problemas. Bien, entonces la sesión número 14 me dice, protección de derechos de la víctima. Las víctimas las encontramos en el artículo 123, en el artículo octavo, en el artículo 11, artículo 99, en el artículo 340, etcétera. Todo eso lo vamos a mirar. Derechos constitucionalmente reconocidos por la víctima, la Constitución política, cuáles son los derechos que le va a reconocer dentro del proceso y donde se indique y se pruebe que realmente tiene la calidad de víctima. Derechos reconocidos legal y jurisprudencialmente a la víctima, límites de la intervención de la víctima en el proceso penal, medidas de protección especial para la víctima, la justicia restaurativa, conciliación, mediación, transición, el incidente de reparación integral, que esto viene a ser otra audiencia después de haberse encontrado responsable o culpable al agresor y sentenciado. Entonces, 8 días después de la sentencia se dice que se llevará a cabo la audiencia de incidente de reparación integral a la víctima. Eso es mentira, 8 días es muy poco tiempo, los jueces no lo hacen, lo harán dentro de los 30 días siguientes a la determinación o a la sentencia que ha otorgado, etcétera, etcétera. Todo ello lo vamos a mirar, doctores. Sesión número 15, el segundo parcial, de igual manera, acumulativo, escrito. Y nos dice sesión 16, la congruencia dentro del sistema penal acusatorio. Sesión 17, prácticas. No sé si estas prácticas, la sesión 17 y 18, sean para llevar a cabo las diferentes audiencias, me imagino, y no me irán a otorgar los días que yo dije, pero sería mejor como llevar a cabo estas 17, 18 y 19, llevar a cabo las prácticas, las audiencias, los simulacros de audiencia y el día 20 hacer el parcial último y la entrega de notas. Ya lo demás, doctores, la evaluación dice que se harán 3 parciales. El primer parcial se llevará con un 30%, segundo parcial otro 30%, tercer parcial un 40%. También en la reunión nos dijeron que de aquí en adelante, doctores, de aquí en adelante se debe
informarle a la universidad, las notas cuantitativa y ¿cuál es la otra? Cuantitativa y Cualitativo. Cualitativo. bueno, eso. Esas notas se llevarán acá. Permítame un momentico que me están llamando de lado. Aló. Estoy ocupado. Llámeme después de las 12, por favor. Entonces, eso es más o menos, mis queridos doctores y doctoras, lo que se va a desarrollar dentro de este módulo. Vuelvo y reitero, todas las áreas del derecho penal son importantísimas, pero si no tenemos bases del derecho penal general, que fue lo que se explicó, pues la aplicación y la práctica del procedimiento pues va a ser un tanto complicada. Por eso cuando iniciamos nosotros con el derecho penal, yo hice esa estructura de la ley 599, de nuestro Código Penal, del libro primero, libro segundo, de igual manera la aplicación del procedimiento penal cuando se lleve a cabo o se haya infringido algún derecho fundamental. Y esto es lo que vamos a hacer en este módulo, la aplicación de esa ley 906 del 2004. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún aporte dentro del desarrollo de este contenido programático o si no para iniciar con la estructura de nuestro código procesal penal. Profe, muy buenos días. Buenos días. Profe, yo es que tengo una inquietud aquí, no sé si me confundí un momentico ahí. Cuando usted hablaba de las partes, hizo una diferencia entre partes e intervenientes y habló de las partes como el juez, el indiciado No, y el abogado. el juez Y no es cuando habló parte, doctor. El y juez cuando no habló es de parte. los intervenientes, habló del Ministerio Público, de la Policía Judicial y también, no sé si escuché mal, también habló del abogado. A ver, pónganle cuidado nuevamente. Ujú. Dentro de un proceso, dentro de una audiencia, deben existir los siguientes intervinientes. Hablo de intervinientes en general. Ah, ya. Primero que todo, el juez, que es quien dirige la audiencia y es la autoridad competente para poder llevar a cabo la audiencia, es el encargado de esa audiencia, ¿vale? Sí. Y decíamos que el juez, cualquiera de los jueces que dirige la audiencia, es discrecional, es autónomo, pero que debe ser imparcial, doctor. Es decir, no favorecer a ninguna de las partes, no favorecerlos. Pero acá en Colombia, en nuestra práctica, existen algunos intereses donde estas autoridades, algunos, no todos, yo no generalizo, algunas autoridades favorecen a algunas de las partes. Por eso se trasladó este proceso de la Corte Suprema de Justicia, porque el fiscal y toda esa situación hacen parte de la corriente de este señor y toda esa situación. Eso se piensa, ¿no? Todo hay que probar, simplemente se piensa. Entonces el juez que dirige la audiencia tiene que ser imparcial, no debe favorecer a ninguna de las partes. Esa es la primera autoridad que se lleva a cabo dentro de una audiencia. Primero, el juez, doctores, y tiene que tener esos requisitos el juez, imparcialidad. Pero él es autónomo y dentro de su autonomía también puede, si se ve que se está vulnerando derechos fundamentales, podrá solicitar que se restablezcan esos derechos fundamentales. Esa es la primera autoridad que se da dentro de una audiencia. Segundos que intervienen en la audiencia, doctores y doctor que me pregunta, son las partes. Ojo, partes dentro de un proceso, partes. Así se llama y así denomina la Ley 906 a la Fiscalía General de la Nación. Ella es una parte interviniente dentro de un proceso, la Fiscalía General de la Nación, y que tiene sus funciones y sus roles, y dentro de ellos es indagar, investigar y acusar. Esos son como los más generales, pero cuando miremos los roles que están tipificados ahí en la norma de procedimiento penal, vamos a ver que son muchos más, ¿cierto? Y esa es una parte.
Segunda parte interviniente en un proceso es el indiciado, el acusado, el procesado, el condenado y su defensa técnica, su abogado. Son las dos únicas partes que intervienen en un proceso. Son las únicas dos partes que intervienen en un proceso. Los demás se denominan intervinientes. Intervinientes es policía judicial de acuerdo a sus funciones que tenga dentro del proceso en comento o dentro del proceso que se esté llevando a cabo. Segundo interviniente, hablábamos nosotros que policía judicial. Policía judicial viene a ser parte de un segundo interviniente dentro del proceso o puede ser primer interviniente. Acá no es que esté diciendo que necesariamente el Ministerio Público es el primero y que policía el segundo, no. Son intervinientes dentro del proceso. Tercero, la víctima y su defensor o defensores, si es que tiene varios defensores, porque la ley permite que si son varias víctimas, puede haber un defensor o puede existir varios defensores. Eso es más o menos la estructura de las personas o de las autoridades que intervienen en un proceso. El juez, las dos partes y los intervinientes. Eso es más o menos lo que se desarrolla dentro de las audiencias, ¿vale? Bien, ahora más adelante en otra clase vamos a mirar las funciones de cada uno de ellos porque están tipificadas ahí. Y ustedes, para cuando vayamos a hacer las audiencias, quien vaya a fungir como juez, pues debemos ya saber cuáles son esa participación y cuál es esa función del juez. El que vaya a intervenir o la doctora que vaya a intervenir como fiscal tiene que saber cuál es su rol o su función dentro de esa audiencia. Quien vaya a intervenir como defensor técnico con la persona que le haya confiado a usted esa defensa, pues debe mirar de qué manera va a defender a su cliente dentro de esa audiencia que vamos a llevar a cabo los simulacros. Y de igual manera, Policía Judicial, Ministerio Público, todos debemos saber cuáles son las funciones y los roles que ellos desempeñan dentro del desarrollo de cada una de las audiencias. Eso era lo que había explicado, doctor. Bien. Profe, Señora. buenos días, a mí me queda una duda, porque yo escucho, y más en esta época se escucha mucho, si va a ser juzgado por la ley 600 del 2000 o por la 906 del 2004. Para mí es como si las dos leyes estuvieran vigentes. Tengo confusión en eso, doctor. Ojo, doctora, yo les dije que la ley 600 se están llevando casos muy poquiticos, muy pocos, mínimos. Yo creo que ya dentro de 1 o 2 años se terminan los pocos casos que se lleven con 600 para ya no llevar ningún otro caso de la ley 600. Se llevarán contados muy poquitos casos de la ley 600. Entonces, terminando y ya dando solución a cada uno de esos casos que se llevan por ley 600, se terminará y se excluirá la ley 600 y se continuará con la ley 906 del 2004. Son muy pocos casos y vamos a mirar si existen diferencias entre esa ley y la ley 906. Eso lo estamos mirando de pronto el día de mañana, cuál es esa diferencia que está en la sesión número 2. Pero sí todavía se llevan a cabo algunos casos de la ley 600, pero son, como digo, contaditos. Terminado eso, pues ya la ley 600 no tendrá injerencia en el desarrollo de algunos de los demás casos que se continúen acá. Bueno, bien. Eso es más o menos los que intervienen en un proceso, en unas audiencias. Ahora vamos a mirar, doctores, la estructuración del proceso penal o la estructuración de la ley 906 del 2004, es decir, cómo se va a aplicar. Entonces, se llevarán a cabo algunas audiencias, doctores, ante el juez penal municipal en función de control de garantías. Esa es la primera etapa del proceso. Las diferentes audiencias que se surtan, las diferentes audiencias que se lleven a cabo ante esta autoridad que es el juez penal municipal con función de control de garantías. Pero ojo, el juez penal municipal con función de control de garantías tiene unas funciones importantísimas
Una de ellas es velar por la protección de los derechos fundamentales de quienes intervienen en ese proceso. Esa es una función fundamental del juez de control de garantías, proteger la dignidad humana, proteger los derechos fundamentales de quienes intervienen en esos momentos procesales o en esas audiencias. Una segunda función que tiene el juez de control de garantías, y por eso se llama juez constitucional, también le dan ese nombre, como juez constitucional, porque recuerden que la Constitución Política del 91 es garante de los derechos fundamentales, garante de esos derechos fundamentales. Entonces, el juez de control de garantías también lo llaman juez constitucional, porque es garante de esos derechos fundamentales. Bien. Nuestras normas, tanto la Ley 599 del 2000, como esta que estamos mirando y que iniciamos el día de hoy, que es la Ley 906 del 2004, o nuestro actual procedimiento penal, también se hizo con base en la Constitución Política, es decir, que también es garante de los derechos fundamentales de quienes intervienen en un proceso. Es fundamental. Y eso le corresponde dentro de un rol o dentro de las funciones del juez de control de garantías. Ser garante de estos derechos fundamentales. Pero otra función importante, fuera de las que vamos a ver más adelante, es quien lleva un control previo de legalidad. Un control previo de legalidad. Es decir, quien autoriza para que se pueda llevar a cabo una diligencia o no. Dentro de esas diligencias que se pueden llevar a cabo es, por ejemplo, la captura de una persona, la restricción de la libertad de una persona. Debe expedirlo el juez de control de garantías. Si no lo expide, no se podrá capturar a ninguna persona, porque no existe ese mandato por escrito que emite o emana el juez de control de garantías para que se pueda llevar a cabo la restricción de la libertad de una persona o la captura de una persona. Recuerden que ese es un derecho fundamental, la libertad. Y el hecho de restringir de la libertad a una persona es el hecho de restringirla de la locomoción que tiene o que tenemos todos nosotros. Y entonces cumple esa otra función del juez de control de garantías, que es control previo de legalidad. Y ese control previo de legalidad hace referencia a que el juez de control de garantías debe emitir, debe dar esa orden para que se pueda restringir o se pueda capturar a una persona. Eso no es así nada más. A excepción, doctores, a excepción de la captura en flagrancia o de la captura excepcional, que más adelante vamos a mirar. Pero acá se debe tener en cuenta que debe existir esa orden emitida por el juez competente para algunas diligencias. Habrá otras diligencias que no se requiere porque se necesitan que se lleven a cabo urgentes. Esos son los actos urgentes que se deben tener en cuenta. Pero acá, como una función del juez de control de garantías, es ese control previo de legalidad. El juez debe estar convencido, debe tener la certeza, ese convencimiento para poder ordenar que se lleve a cabo esa diligencia, si requiere ese control previo de legalidad. Por ejemplo, en el caso de la captura, requiere por obligación ese orden escrito, ese mandamiento escrito para que se capture esa persona, y lo debe emitir el juez de control de garantías. Otra función es control posterior de legalidad del juez de control de garantías o llamado juez constitucional. Es el control posterior de legalidad. Y esto lo hace en algunas diligencias o en algunas audiencias que no requieren control previo, es decir, no requieren autorización del juez de control de garantías para que se lleve a cabo esa diligencia, pero sí requiere un control posterior. Es decir, después de realizada esa diligencia por parte de policía judicial o por parte de fiscalía, necesita que el juez de control de garantías verifique que esa diligencia o esa audiencia cumplió con los requisitos constitucionales y legales y se llevó a cabo con todos esos requisitos
y el juez la decretará legal. Porque si no se cumplen, si se vulneran derechos fundamentales en esa diligencia, pues el juez la decretará nula e ilegal. Eso es más o menos una de las funciones del juez de control de garantías y que estábamos hablando acá. Y que ante el cual se surte la primera etapa, que se llama etapa de indagación e investigación, y que ante él se llevarán a cabo las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o centro domiciliario. Y a esta primera etapa, es decir, todas las diligencias, todas las audiencias que se llevan a cabo o se ejecutan o se realizan ante juez penal municipal con función de control de garantías, es la primera etapa del juicio y se llama etapa de indagación o de investigación. Y esa es la primera etapa del juicio. Bien, ahora vamos a hablar que hasta acá, cuando se lleva a cabo la imposición de medida de aseguramiento preventiva o doctores, cuando en la formulación de imputación una persona acepta cargos, hasta ahí llega ese primer momento procesal. Y ya se le dará paso al segundo momento procesal que se llama de juzgamiento y que se llevará a cabo ante un juez penal de conocimiento. Ya acá no viene a conocer el juez penal municipal con función de control de garantías, sino que ya deja el proceso hasta acá y ya inicia otro juez diferente al juez de control de garantías y que va a continuar con el proceso. Y se inicia con la presentación del escrito de acusación ante las oficinas de registro que hay en Bogotá o en el país. Se presenta el escrito de acusación después de haber finiquitado la audiencia de imputación, entonces, o la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. El fiscal tendrá 90 días para presentar el escrito de acusación ante las oficinas de reparto judicial y acá se presenta ese escrito de acusación ante esas oficinas. ¿Para qué? Para que la oficina determine la competencia del siguiente juez que va a conocer, ¿cierto? Ahí determine esa competencia y para que ya se indique el juez que va a llevar el proceso de aquí en adelante. Porque recuerden, doctores, yo les dije al iniciar esta clase, no todos los jueces son competentes para poder llevar delitos. Si estamos hablando de tortura, si estamos hablando de secuestro, si estamos hablando de genocidio y otros más, no puede conocer el juez penal municipal de conocimiento, sino tendrá que conocer el juez penal del circuito especializado. Entonces, por eso es importante radicar el escrito de acusación ante la oficina de registro judicial para que ellos determinen, teniendo en cuenta la competencia, teniendo en cuenta el delito y poder indicar a qué juez de conocimiento conoce de aquí en adelante el caso. Y a esta etapa de juez de conocimiento se le denomina etapa de juzgamiento. Y ante el juez de conocimiento se llevarán o se surtirán las siguientes audiencias. Primero, audiencia de formulación de acusación. Segundo, audiencia preparatoria. Tercero, audiencia de juicio oral. Cuarto, audiencia de individualización de pena y sentencia. Y también se llevará a cabo la audiencia del incidente de reparación integral. Todo eso tenemos que mirar. Y de esa manera se estructura el proceso penal o la ley 906 del 2004. Primer momento, indagación e investigación ante el juez penal municipal con función de control de garantías. Segundo momento procesal, que es el de juzgamiento ante el juez penal municipal de conocimiento o juez de conocimiento. Son esos dos momentos procesales donde ya el de control de garantías no conoce del otro de juzgamiento, ya ha cumplido con cada una de las audiencias que se llevan a cabo ante el juez
penal municipal de función de control de garantías. Pero vuelvo y reitero, para que quede claro, el juez de control de garantías conoce de muchas audiencias más, ¿cierto? No solamente estas, conoce de muchísimas más. Por ejemplo, el registro de allanamiento. Y acá creo que yo les había explicado en las clases anteriores que en el registro de allanamiento se pueden dar las dos situaciones o las dos funciones que tiene el juez penal municipal con función de control de garantías, de llevar a cabo un control previo de legalidad y un control posterior de legalidad. Y vuelvo y les reitero porque esto ya se había indicado en clases anteriores. Para un registro y allanamiento se requerirá obligatoriamente un mandamiento escrito por el juez de control de garantías cuando ese registro y allanamiento sea para capturar a una persona. Se necesita, recuerden que para la captura, si no hay esa orden del juez de control de garantías, no se podrá capturar a esta persona, no se podrá restringir de la libertad. Entonces, en el registro de allanamiento, si es única exclusivamente para capturar a una persona, requiere el control previo de legalidad, es decir, la autorización por escrito del juez de control de garantías. Si se hace ese control previo de legalidad para la captura de esa persona en el registro de allanamiento, de igual manera, cuando se haya llevado a cabo esta diligencia, es decir, cuando se haya capturado a esta persona, se tendrá que colocar dentro de las 36 horas ante el juez de control de garantías para que haga el control posterior de legalidad. Es decir, para que verifique que la captura se llevó a cabo cumpliendo con los requisitos y con los principios y normas legales y normas constitucionales y no se vulneró derechos fundamentales. Si ve que acá hay las dos maneras de control previo y posterior de legalidad en el registro de allanamiento, que es cuando se vaya a capturar a una persona. No requerirá control previo de legalidad para ese registro de allanamiento, es decir, una orden del juez de control de garantías, porque esa orden la puede emanar el fiscal que conoce del caso, ¿cierto? Cumpliendo también que el fiscal se ordena ese registro de allanamiento, tiene que ser por escrito y cumpliendo con algunas formalidades, algunos requisitos, o si no también será nula si no cumple con esas formalidades o esos requisitos. Entonces, no, porque son actos urgentes, es decir, que se tienen que realizar inmediatamente para evitar de que ese registro de allanamiento, mientras se solicita la orden al juez de control de garantías que emita la orden de registro de allanamiento, pues los elementos materiales probatorios se perderán, se destruirán o la persona se huirá o alguna situación de esas, ¿cierto? La persona, no, excúseme porque, bueno, la persona que estaba cometiendo de pronto esta situación. Entonces, cuando el registro de allanamiento yo les indicaba que sea únicamente para obtener elementos materiales exploratorio de evidencia física, no requiere ese control previo, es decir, no requiere la orden de registro de allanamiento. La puede otorgar el fiscal que conoce el caso en este evento. Pero sí requiere control posterior, es decir, se presentará ante el juez de control de garantías la forma, la manera como se llevó a cabo ese registro y allanamiento para obtener los elementos materiales probatorios de evidencia física y el juez determinará si se cumplió con estos requisitos o no y entonces la validará o la decretará nula. Y estos vienen a ser más o menos unos de las funciones del juez de control de garantías y ante quien se lleva a cabo un número considerable de audiencias. Y ese es el primer momento procesal. Bien. Esto es más o menos la estructura de la ley 906 del 2004. Y acá, ¿qué es lo que vamos nosotros a mirar más adelante? ¿En qué consiste la solicitud que hace Fiscalía General de la Nación ante el juez de control de garantías para que él emita la orden de captura? Segundo, ya viene a ser, después de que se captura a esta persona,
se vendrá la primera audiencia, que es de legalización de captura, donde esta primera audiencia sí ya es contradictoria. Contradictoria es que está la Fiscalía General de la Nación a través de su delegado y está la defensa técnica de esa persona. Entonces existen las dos partes intervinientes donde cada una de las partes tiene un propósito o un objetivo fundamental. Fiscalía, acusar o encontrar la responsabilidad de esta persona, y la defensa, desvirtuar todas las pretensiones de la Fiscalía y poder indicarle, comunicarle al juez que mi cliente es inocente. Entonces, ahí vienen a ver estas dos proposiciones entre cada una de las partes que intervienen en ese proceso. Labial, un lápiz labial muy elegante, pero por dentro la más fina ingeniería alemana, tecnología que... Bien, ahora vamos a mirar las formas o maneras como se le da el calificativo al presunto autor o partícipe de la comisión de una conducta punible. En un principio se le denomina indiciado. ¿Indiciado por qué? Porque hasta ahora Fiscalía conoce que se ha presentado un presunto delito. Hay una presunción, no está legalmente estatuido ni verificado que esta persona haya sido o se le haya demostrado que es el responsable de haber cometido esa conducta punible. Existen indicios únicamente de que esta persona es el autor o presunto partícipe de haber cometido esa conducta punible. Por eso se le denomina indiciado. No se le ha probado nada, se está investigando, se está indagando para mirar y poder determinar esa responsabilidad o esa culpabilidad. Por eso dentro del proceso se le denomina indiciado. Bien. Ya cuando se haya notificado para llevarle a cabo la audiencia de formulación de imputación, después de celebrar esta audiencia de formulación de imputación, requerirá el nombre de imputado. Imputado con I, no con E, imputado. ¿Sí? Ya se ha llevado a cabo esta formulación de imputación, que nosotros, en la medida y cuando veamos la formulación de imputación, es una de las audiencias principales. Todas son importantes, pero acá hay unos requisitos relevantes que debemos tener en cuenta dentro de la formulación de imputación. Después de llevar a cabo o realizada la formulación de imputación, pues recibirá este calificativo, imputado. Más adelante, después de que se haya presentado el escrito de acusación, se haya convocado, se haya notificado, se haya comunicado para llevar a cabo la audiencia de formulación de acusación, que esa ya se hace ante el juez de conocimiento. La de acusación es la primera audiencia que se lleva a cabo ante juez de conocimiento. Después de realizada esta audiencia de formulación de acusación, recibirá el nombre o el calificativo, la persona que está siendo procesada, de acusado. Después viene una audiencia que se llama audiencia preparatoria. Pero en esta audiencia no recibe ningún calificativo, continúa siendo acusado. Acá no se podrá llamar preparado porque se llevó a cabo la audiencia preparatoria. Sigue o continúa con el calificativo de acusado. De igual manera, si se nos olvida cuál es el calificativo que lleve, siempre debemos decir el procesado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros llegamos a la audiencia preparatoria y le decimos al juez, su señoría, con el debido respeto, acá el imputado me va a decir, ¿cómo así que imputado? ¿No se le ha llevado a cabo la audiencia de acusación? Sí, ya. Entonces, ¿por qué me le dice que imputado? Ya es acusado.
Hay algunos jueces que son así muy concretos y muy quisquillosos y le dicen a uno así y lo van, tiene que, entonces si no me acuerdo que ya en ese momento vamos en la preparatoria, pues puedo dirigirme hacia el personaje como el procesado, ¿cierto? Si se me ha olvidado. Son detalles que la norma no nos indica, pero que yo les estoy indicando para que ya desde este momento vayamos tomando esa situación procesado si no nos acordamos del calificativo que lleva. Se realiza la audiencia preparatoria, sigue siendo acusado, llega la de juicio oral, que en la de juicio oral también tiene un objetivo importante que vamos nosotros a mirar, que es cuando se explican los elementos materiales probatorios de evidencia física y después de haber sido aceptados por el juez de conocimiento, reciben el nombre de prueba. Ya creo que eso también tenemos un conocimiento sobre ello. Reciben el nombre de prueba. Y en la de juicio, después de haber hecho el estudio a conciencia responsable por parte del juez de control del juez de conocimiento, pues él determinará si los elementos de prueba o elementos materiales probatorios que presentó la fiscalía le dan el convencimiento a este juez y encontrará responsable o culpable de la conducta punible a mi cliente y determinará o le irá a dictar una sentencia condenatoria. Pero si los elementos materiales probatorios de evidencia física que le aporté y que van en defensa de mi cliente convencen al juez de que realmente es inocente y no es responsable o culpable de la comisión de la conducta punible, pues dictará una sentencia absolutoria. Y esa es más o menos la estructura que tenemos nosotros de la ley 906 del 2004, las diferentes audiencias que se surten entre uno y el otro juez y la forma o el calificativo que recibe la persona que está siendo procesada. Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor. ¿Algún aporte? No, profe. ¿Ustedes están en clase o no, doctores? Porque nadie me contesta. Señor, no, pues Aquí estamos, Estamos profe. pendientes. Estamos, doctor. Todos, profe. Listo. Parte no, profe. Bueno, vamos Estamos a conectados contestar. y pendientes, Lo profe. mismo cuando uno saluda, por favor, contestar, porque eso a mí me parece que que no pase como Pedrito Pérez de una clase que tenía a las 7 de la mañana, hace como 2 módulos atrás. Pedrito Pérez a las 7:30 de la mañana se me dio por decirle, Pedrito Pérez, léame el artículo tal. Y espere. Pedrito Pérez, léame el artículo tal. Dejó el micrófono abierto o activado, abierto o no activado. Pedrito Pérez, cuando escuché por allá a la mamá, Pedrito, pero, levántese que lo está llamando el profesor, Pedro. Grave, chicos. Entonces, debemos estar ahí pendientes. Bien, doctores, con esto finalizamos la primera clase. De verdad que esta materia es importantísima, es muy bonita, porque vamos a mirar nosotros la práctica en cada una de las audiencias. Inclusive aquí aprendemos para otras ramas del derecho, porque recuerden que ahora es en oralidad. Todos debemos nosotros ir ante el juez laboral y presentar pruebas, hacer todo oral. Entonces acá vamos a aprender un poco eso. No sé si ustedes ya hayan realizado algunas audiencias en laboral o en alguna otra materia, pero es importante y es muy bonito ya ir uno a la práctica, conocer los roles de cada uno de nosotros, ir y como consejo, ir a los diferentes juzgados, ya sea a Convida, ahí de la calle 14, abajito de la séptima, o a los juzgados de Palo Quemado, o cualquiera de esos juzgados, asistir a audiencias si tenemos la posibilidad más adelante y que ya pase esta situación de aislamiento y se puedan llevar a cabo esas audiencias presenciales y poder ir y mirarlas y darse uno cuenta cuál es la intervención de cada uno de ellos. Ahí creo que le subí, doctores, una audiencia de legalización de captura donde el fiscal, su presentación deja mucho que desear,
yo no estoy criticando a nadie, pero por lo general la norma y la ley nos indica que debemos a una audiencia acudir en una debida presentación. El fiscal anda con con la corbata a un lado, las mangas de estas remangadas y sobre todo, lo más importante, la ropa y eso no tiene el conocimiento, sobre todo que no conocía, doctores, de lo que es el desarrollo de ese procedimiento penal. Creo que es un delito sobre capturar a una persona con una granada de fragmentación de uso privativo de las fuerzas militares, artículo 366 del Código Penal, y el fiscal le da a uno, es como, siente uno pena ajena porque él no supo explicar, no supo llevar a cabo la defensa, creo que es una legalización de captura, no supo explicarla, no supo llevarla a cabo y en la defensa, un abogado gordito ahí con pelo como yo, le pegó una zarandeada, perdónenme que hable así, que daba pena, de verdad. Entonces, todo eso es lo que debemos evitar, doctor, y no solamente en penal. Yo siempre les he dicho a ustedes que en la materia que les guste o el área del derecho en la que se vayan a especializar, hay que hacerlas correctamente o si no vamos a quedar así. Yo creo que esa audiencia la subí a plataforma, creo que es una audiencia de legalización de captura. Escucha, verás. Claudita. Micrófono. Perdón, qué pena. Y les subí también una serie de audiencias para que las vayamos mirando, vayamos buscando algunos errores, algunas situaciones y miremos cómo se desarrolla este procedimiento penal. Será muy bueno, doctor, hacer las diferentes audiencias o los simulacros. Esto ayuda, yo siempre he hecho allá, tiene una sala, la universidad muy buena, con micrófonos, con todo, queda grabado y allá vamos a realizar las diferentes simulacros de audiencias. Vamos a mirar en las fechas que me determinen la universidad, yo se las estará informando, pero sí me gustaría las últimas como está dentro del contenido programático, porque ya tenemos conocimiento de todo, entonces sería como más viable hacerlas o llevarlas a cabo en esos momentos que nos indica la universidad. Bien, doctores, muchas gracias, muy amables, nos vemos el día de mañana. Mañana a iniciar La foto, doctor, la foto. con los otros temas. Ay, sí, perdón, con los otros temas. Se me olvida porque ya llevaba unos módulos sin esto, entonces se me olvida la foto. Todos la cámara para que me queden acá, por favor. ¿Qué pasó? Listo. Bueno, entonces el día de mañana hablamos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Muchas gracias por su conocimiento. Doctor, buen día, muy amable. Que estén muy bien. Hasta luego, buen día. Adiós. Buen día. Adiós.